Ataques de venganza en guerra. Hay muchas razones para luchar en una guerra, que van desde ideales elevados como el patriotismo o un sentido del deber, hasta razones más mundanas como la adquisición de riqueza o recursos. En algunos casos, la razón es simplemente una cuestión de venganza. Aquí hay algunos ejemplos de cuando el motivador principal para luchar fue la retribución. Operación Neptune Spear. Durante casi una década, los servicios militares y de inteligencia de Estados Unidos rastrearon el planeta buscando el paradero del líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, cerebro de los ataques del 11 de septiembre. Sus esfuerzos finalmente darían frutos, cuando en 2010 recibirían noticias de su ubicación en Abbottabad, Pakistán. Encontrar y eliminar a Bin Laden sería una tarea difícil. Aunque probablemente estaría en la ubicación, no había garantías. Además, el complejo estaba rodeado por un alto muro con alambre de púas, diseñado para limitar la visibilidad. Con una oportunidad demasiado grande para dejarla pasar, el presidente Barack Obama autorizó la operación Neptune Spear. En enero de 2011, se construyó una maqueta del complejo en Carolina del Norte. Allí, los miembros de DevGroup, abreviatura de Development Group, mejor conocido como SEAL Team 6, se entrenaron para su misión bajo el liderazgo del vicealmirante William McRaven. El objetivo era simple: encontrar y capturar o matar a Osama Bin Laden. Después de meses de entrenamiento y recopilación de inteligencia, en la noche del 1 de mayo de 2011, se lanzó la operación Neptune Spear. 2 helicópteros Black Hawk, modificados para el sigilo, transportaron a 23 SEALs, un intérprete y un perro belga malinois llamado Cairo, desde su base en Jalalabad, Afganistán, hasta su destino, el complejo de Bin Laden. Un dron monitorearía la operación, transmitiendo a McRaven, Jalalabad, al presidente Obama y asesores en Washington, Distrito de Columbia. El 2 de mayo, cerca de las 12:30 hora local, al acercarse al objetivo, la misión enfrentó problemas. Uno de los helicópteros chocó contra la pared del complejo, cayendo al suelo, aunque no hubo víctimas. El otro helicóptero aterrizó afuera, asegurando el perímetro. McRaven ordenó que se enviara inmediatamente un CH-47 Chinook como respaldo, mientras continuaba el resto de la operación. Debido a un corte de electricidad en la zona, los SEALs usaron gafas de visión nocturna para infiltrarse en el complejo. Se envió un destacamento a un edificio secundario, donde se prepararon para volar la puerta cuando recibieron fuego. Respondieron al fuego, matando al mensajero de Bin Laden, Abu Ahmad al-Kuwaiti. En el edificio principal, los SEALs subieron al segundo piso, eliminaron a otro mensajero y luego se dirigieron al tercer piso. Un hombre alto y barbudo se asomó por una puerta y un SEAL le disparó, fallando, obligándolo a retroceder a la habitación. 2 SEALs lo siguieron y entraron por la fuerza. Se enfrentaron de inmediato a 2 mujeres que gritaban y el hombre al frente las derribó para quitarlas del camino. El segundo SEAL entró al cuarto y vio al hombre usando a una mujer como escudo. Le disparó por encima del ojo. Mientras tanto, los otros SEALs avanzaban por el complejo, eliminando resistencia y tomando objetos de valor para inteligencia, como celulares, computadoras y documentos. Durante la operación, el líder de los SEAL en el terreno necesitaba hablar con McRaven. Con el almirante en la línea, los SEALs declararon: «Por Dios y por la patria, Jerónimo, Jerónimo, Jerónimo». Esta frase confirmó la muerte de Osama Bin Laden. Antes de celebrar, los SEALs debían ser evacuados. Salieron llevando consigo los materiales que habían reunido y el cuerpo de Bin Laden. Luego abordaron el Chinook que acababa de llegar y regresaron a Afganistán. Las pruebas confirmarían que el hombre asesinado era de hecho Osama Bin Laden, quien fue enterrado en el mar en lugar de en tierra para evitar que su tumba se utilizara como lugar de peregrinación para sus seguidores. En total, 4 acompañantes de Bin Laden y él mismo murieron en el combate. No hubo bajas estadounidenses durante la redada de 40 minutos. Con su muerte, la mayor cacería de hombres en la historia de Estados Unidos llegó a su fin y el ataque terrorista más devastador en la historia de los Estados Unidos fue vengado. Operación Venganza. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó por sorpresa Pearl Harbor, base de la Flota del Pacífico de Estados Unidos, y otras instalaciones en el Pacífico. En respuesta, los Estados Unidos declararon la guerra al Imperio japonés. Todo el esfuerzo de guerra subsiguiente se centró en la venganza por las vidas perdidas ese día. Además, Estados Unidos lanzó numerosos intentos de represalia contra objetivos más específicos, siendo el más famoso la incursión Doolittle sobre Tokio. Finalmente, una oportunidad cayó en manos estadounidenses, lo que hizo que la posibilidad de venganza fuera mucho más personal.
El 14 de abril de 1943, la inteligencia naval estadounidense interceptó un mensaje de la Marina japonesa. Los descifradores de códigos estadounidenses, trabajando bajo un proyecto llamado MAGIC, comenzaron a descifrar el mensaje. Después de unas horas, se revelaron los contenidos, y surgió una oportunidad que casi parecía demasiado buena para ser verdad. El mensaje era un itinerario para el almirante Isoroku Yamamoto, el principal arquitecto del ataque a Pearl Harbor, quien estaba en las Islas Salomón y Nueva Guinea, inspeccionando las fuerzas japonesas en la región. Como parte de sus planes de viaje, Yamamoto saldría de Rabaul hacia un aeródromo en Balale, cerca de la isla de Bougainville, en las Islas Salomón. Además de la ruta, el mensaje también detallaba la hora en que partiría de Rabaul, así como el tipo y número de aviones que lo acompañarían en el viaje. Yamamoto volaría en uno de un par de bombarderos Mitsubishi G4M, apodados Betty por los aliados, y serían escoltados por 6 cazas Mitsubishi A6M0. La información fue transmitida a altos oficiales del ejército y gobierno estadounidense, quienes autorizaron un ataque contra Yamamoto en venganza por Pearl Harbor. Para evitar ser detectados por el radar japonés y las patrullas aéreas, los aviones asignados a la Operación Venganza despegarían desde Guadalcanal y seguirían una ruta circular de aproximadamente 965 kilómetros antes de interceptar el objetivo, para luego emprender el regreso de unos 640 kilómetros. Los F-4F Wildcats y F-4U Corsairs de la Marina y el Cuerpo de Marines no tenían el alcance necesario para este tipo de misión de largo alcance, por lo que la responsabilidad se entregó al Escuadrón de Cazas 339, complementado con pilotos de otras unidades con registros probados en combate aéreo, volando P-38G Lightning, que estaban equipados con 2 tanques externos de caída. 4 aviones de la Fuerza Aérea 18 serían un vuelo de eliminación, designados para apuntar a Yamamoto, mientras que el resto proporcionaría cobertura, conteniendo cualquier posible refuerzo que llegara para asistir al almirante. Se les dijo a los pilotos que el objetivo era un individuo de alto valor, pero no se les informó que era el mismo almirante Yamamoto. El 18 de abril, los Lightning se dirigieron al punto de interceptación, volando a baja altura sobre el agua para evitar ser detectados. Poco después de las 9:30 de la mañana, la formación avistó sus objetivos. Los Zeros interceptaron rápidamente a los estadounidenses entrantes. Existen diferentes relatos sobre lo que sucedió exactamente, pero lo que es seguro es que poco después de que comenzó el combate aéreo, 2 Lightning atraparon al Betty líder en su mira y dispararon con sus ametralladoras de calibre 54 y cañones de 20 milímetros. Mientras caía del cielo, dirigieron su atención al segundo bombardero y también lo derribaron. El combate aéreo prosiguió, pero los estadounidenses se replegaron debido a la escasez de combustible. Independientemente de los eventos exactos, lo que está claro es que el bombardero líder contenía al almirante Yamamoto, cuyo cuerpo fue recuperado por los japoneses al día siguiente. Con su muerte, la moral japonesa se desplomó, y los estadounidenses celebraron la caída del arquitecto del ataque sorpresa más devastador en la historia militar estadounidense. Operación El Dorado Canyon. Para los años 1980, Libia, liderada por el coronel Muammar Gaddafi, era el principal patrocinador mundial del terrorismo internacional. Numerosos ataques terroristas se perpetraron en todo el mundo, incluyendo bombardeos, secuestros y asesinatos. El detonante ocurrió el 5 de abril, 1986, cuando la discoteca La Belle en Berlín Occidental fue bombardeada, matando a 2 soldados estadounidenses y dejando más de 200 heridos. En respuesta, el presidente Ronald Reagan autorizó un ataque sistemático contra Libia, con el nombre en clave Operación El Dorado Canyon. En los meses previos a la operación, los oficiales del Ala de Combate Táctico 48 desarrollaron más de 30 planes para ataques contra objetivos libios. La mayoría implicaba volar desde su base en Gran Bretaña por el espacio aéreo francés e italiano antes de atacar objetivos libios. Desafortunadamente, estos países no permitieron el uso de su territorio para los ataques, por lo que se ideó una alternativa. Las aeronaves de ataque, 24 F-111 Aardvarks de la Fuerza Aérea, volarían alrededor de Europa y luego navegarían por el estrecho corredor del Estrecho de Gibraltar antes de maniobrar hacia los objetivos en Libia. El viaje planificado de aproximadamente 10.300 kilómetros duraría hasta 13 horas y requeriría múltiples reabastecimientos en vuelo. Los aviones de guerra electrónica EF-111A Raven también apoyarían la operación, proporcionando contramedidas contra las defensas aéreas libias. Además, los portaaviones USS Coral Sea y USS America aportarían sus propios aviones al ataque. Los portaaviones lanzarían 14 A-6E Intruders, que fueron apoyados por FA-18 Hornets y A-7E Corsairs.
La operación sería respaldada por los F-14 Tomcats. Los aviones serían reabastecidos por tanqueros KC-10 que volaban en formación con los cazas, y la vigilancia sería proporcionada por E-2C Hawkeyes. Poco después de la medianoche del 15 de abril, las aeronaves convergieron sobre sus objetivos. Aproximadamente a la 1:54 de la madrugada, hora local, los Ravens y Hornets comenzaron ataques electrónicos contra las defensas aéreas libias. Poco después inició el ataque principal. El complejo de barracones de Bab al-Azizia, en Trípoli, fue atacado por 3 F-111 con bombas guiadas por láser de 907 kilogramos. 6 aviones más fueron enviados a este objetivo, pero no soltaron sus bombas debido a las reglas de compromiso para evitar bajas civiles y fallos mecánicos. 3 más hicieron lo mismo en un campamento de entrenamiento terrorista cercano. Un vuelo de 5 F-111 atacó el aeródromo militar de Trípoli, destruyendo varios aviones con bombas de 227 kilogramos. Simultáneamente en Benghazi, los intrusos A-6 atacaron los cuarteles de la Guardia Jamahiriya con sus propias bombas de 500 libras, a la vez que otros bombardearon el aeródromo de Benina, destruyendo aviones y helicópteros. Con las cargas útiles agotadas, los aviones volvieron a sus bases aéreas. Todas las embarcaciones navales aterrizaron, aunque un F-111 de la Fuerza Aérea fue derribado, confirmándose luego la muerte de sus 2 tripulantes. Los libios sufrieron entre 37 y 60 muertos y 93 heridos. Las ubicaciones que fueron golpeadas sufrieron un inmenso daño estructural, y la capacidad libia para organizar operaciones terroristas se redujo enormemente, aunque no se destruyó. En general, aunque la misión fue un éxito en el sentido de que logró sus objetivos, Libia seguía siendo un importante patrocinador estatal del terrorismo, y el bombardeo de 1988 del vuelo 103 de Pan Am sobre Lockerbie, Escocia, fue una represalia directa por el Dorado Canyon, continuando el ciclo de terror y violencia. Operación Némesis. Durante la primera parte del siglo XX, alrededor de 2,5 millones de armenios vivían dentro del Imperio Otomano, y como minoría étnica a menudo eran objeto de persecución. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, los otomanos se aliaron con las potencias centrales, compuestas por el Imperio Alemán, Austria, Hungría y Bulgaria. Aunque hubo muchas causas que finalmente llevaron al genocidio armenio, el catalizador final fue la batalla de Sarikamish, donde los rusos derrotaron decisivamente a los otomanos. Los jóvenes turcos, la coalición que dirigía el Imperio Otomano, utilizaron a los armenios como chivo expiatorio del desastre y comenzaron una política de eliminación sistemática de ellos y otros grupos cristianos de Asia Menor. Los soldados armenios serían desarmados y transferidos a batallones de trabajo, donde trabajarían hasta morir. Las aldeas a lo largo de la frontera rusa serían exterminadas sin provocación, y cualquier resistencia se utilizaba como excusa para más ataques. La población armenia sería deportada a Siria, siendo obligada a caminar la distancia. Cualquiera que se quedara atrás o intentara huir sería asesinado. Una vez en los campos de concentración en Siria, los detenidos enfrentaron condiciones horribles, y muchos murieron de hambre, sed o exposición al clima severo, y muchos fueron ejecutados indiscriminadamente. Durante esta persecución y deportación, entre 600,000 y 1,5 millones de armenios, así como otros, fueron asesinados. Después de la guerra, se realizaron juicios por las atrocidades cometidas. Varios protagonistas fueron declarados culpables en ausencia tras huir del país después de la derrota otomana, mientras que otros fueron retenidos por los británicos. Estos hombres serían luego intercambiados por prisioneros británicos en manos otomanas, y la mayoría escaparía al extranjero. La Federación Revolucionaria Armenia, un grupo que buscaba liberar políticamente a Armenia, quería venganza contra los responsables. El plan resultante, llamado Operación Némesis en honor a la diosa griega de la retribución, incluía una lista de funcionarios otomanos que serían asesinados. En la cima de la lista estaba Talat Pasha, el principal arquitecto del genocidio armenio. El 15 de marzo de 1921, Talat vivía en Berlín y acababa de salir de su apartamento cuando fue visto por el nacionalista armenio Sogomon Tehlirian. Corriendo por la calle, miró atrás para confirmar que seguía a la persona correcta. Una vez seguro, pasó junto a Talat y sacando una pistola, colocó el cañón contra su cuello, luego apretó el gatillo. Una multitud de espectadores detuvo rápidamente a Tehlirian, quien fue juzgado por asesinato, aunque finalmente sería absuelto. Aunque este es el asesinato más famoso, había muchos otros en la lista de objetivos de la Operación Némesis. Khan Javanshir fue abatido a tiros en Constantinopla mientras regresaba a su hotel después de visitar el teatro. Said Halim Pasha fue asesinado en Roma cuando bajaba de un carruaje. Behadin Shakir y Jamal Azmi fueron abatidos a tiros en Berlín mientras paseaban tranquilamente por la ciudad.
de Gimal Pasha y sus 2 guardaespaldas fueron asesinados en Tiflis, Georgia, en medio de una balacera. Además de estos altos funcionarios, la Operación Némesis también asesinó a otros objetivos de menor prioridad, como colaboradores armenios. En su mayoría, los asesinos fueron absueltos de los asesinatos cuando enfrentaron juicio, o pudieron escapar, aunque uno fue capturado por la Unión Soviética y enviado a un gulag, donde no quedó ningún registro sobre su destino final. María Oktyabrskaya. Durante la Segunda Guerra Mundial, mujeres soviéticas sirvieron en el Ejército Rojo. No solo en roles de retaguardia como en otros ejércitos, sino también en las líneas del frente. Más famosamente, las tripulaciones del avión bombardero Las Brujas de la Noche ganaron renombre por sus hazañas de vuelo, pero las mujeres soviéticas también lucharon como francotiradoras, tripulantes de tanques y una serie de otros deberes de combate. La mayoría estaban motivadas por el patriotismo o un sentido del deber, pero para una, la motivación para luchar era la retribución. María Vasilievna nació en lo que ahora es Ucrania en 1905. Siendo una de 10 hijos, luego trabajó en una planta de conservas y posteriormente como operadora telefónica. En 1925 se casó con el oficial del Ejército Rojo Ilya Fedotovich Ryadnenko, y ambos adoptaron el apellido Oktyabrskaya, que significa octubre, en referencia a la Revolución de Octubre. Tras su boda, se entregó por completo al Ejército Rojo y se formó como enfermera. Cuando los alemanes iniciaron la Operación Barbarroja en 1941, María fue evacuada a Siberia. Mientras estaba allí, se enteró de que Ilya había fallecido en los feroces combates en las afueras de Kiev. En lugar de caer en la tristeza, María se enfureció y se presentó en la estación de reclutamiento más cercana. Fue rechazada, pero no se rindió. Luego, vendió casi todas sus posesiones y envió el dinero al Fondo de Defensa Soviético para pagar un tanque, lo que fue seguido rápidamente por una carta enviada al líder soviético, Joseph Stalin en persona, que decía sin rodeos, cito, «Quiero vengarme de los perros fascistas por su muerte y por la muerte del pueblo soviético torturado por los bárbaros fascistas», fin de la cita. Viendo el posible uso propagandístico de su servicio, Stalin aprobó su solicitud, y pronto María fue enviada a un programa de entrenamiento de 5 meses para conductores de tanques. Después de graduarse como conductora y mecánica, le asignaron un tanque, un T-34, al que llamó Boyovaya Podruga, o novia de combate, y junto con el resto de su tripulación, partió a la guerra. Su primera prueba de fuego fue en 1943. Como parte de la 26ª Brigada de Tanques de la Guardia, del segundo cuerpo de tanques de la Guardia, la novia de combate se enfrentó al enemigo cerca de Vitebsk, en Bielorrusia. Ella y su tripulación destruyeron varios nidos de ametralladoras y piezas de artillería. En una carta a su hermana, María escribió, «He tenido mi bautismo de fuego. A veces estoy tan enojada que ni siquiera puedo respirar». Un mes después, las orugas de la novia de combate resultaron dañadas, y mientras estaban bajo fuego enemigo, María y otro miembro de la tripulación repararon el daño mientras eran cubiertos por las ametralladoras. El 17 de enero de 1944, una vez más se encontraría en combate. Cargando contra las líneas alemanas, Oktyabrskaya y su tripulación destruyeron nidos de ametralladoras y, según informes, eliminaron un cañón autopropulsado. Una vez más, las orugas del tanque resultaron dañadas, y desobedeciendo las órdenes de su comandante, María saltó del tanque para repararlas. Mientras trabajaba, fragmentos de proyectil la golpearon en la cabeza, entrando en su cerebro por su ojo izquierdo. Sería evacuada, permaneciendo durante 2 meses en un hospital hasta fallecer el 15 de marzo. Sería enterrada en los Jardines de los Héroes del Recuerdo en Smolensk. Por su servicio, María Oktyabrskaya sería reconocida póstumamente como Heroína de la Unión Soviética, la máxima condecoración otorgada a los soldados soviéticos. El resto de la tripulación siguió luchando, y cuando el tanque original, novia de combate, fue destruido, rebautizaron los tanques siguientes con el mismo nombre, en honor a su compañera caída.